Bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Agradecemos la sintonía y le pedimos que si cree que vale la pena, que nos ayude a compartir estos programas para que aparezcan en su muro y más personas los vean y se enteren de, de esta conversación y, por qué no decirlo, de este proyecto con la utopía de cambiar el mundo, de producir un mundo nuevo, un mundo mejor, con bienestar para todos. Hemos estado diciendo que en la mente hay cuatro fortalezas. Estamos hablando del clasismo, mejor dicho, racismo, clasismo, capitalismo y religionismo, aunque he invertido en los últimos días religionismo primero, luego capitalismo, sirven como cuatro fortalezas que no nos permiten comunicarnos, nos dividen. Entonces es necesario identificarlas, entender un poco más cómo las usan los que se oponen a los cambios para entonces podernos librar y podernos, digamos, unir, debatir, discutir, planear, plantearnos un proyecto nuevo para cambiar el mundo. La utopía, ¿no? La que llamamos la utopía de cambiar el mundo. Bueno, de eso se trata, pero en lo que llegamos ahí, hemos estado llegando ahí primero, mejor dicho, presentando un contexto histórico. Lo mismo hacemos en la sección, en la línea de mensajes de Un Mundo Nuevo y no es la excepción en el México de Morena. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la tercera transformación de México, la revolución. Ya hemos hablado de varios presidentes, nos toca hablar ahora de nada más y nada menos que del Tata Cárdenas. Así se le refería al Tata Cárdenas, un presidente muy querido, se llama Lázaro Cárdenas del Río, y vamos a hablar de él y de sus contribuciones al progreso de México en el contexto de la Revolución Mexicana. Pues muy bien, gracias de nuevo. Espero que nos ayude a compartir estos videos, estos mensajes, para que se haga más robusta la conversación y, por qué no, el debate. Pues muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a ver lo que tenemos ahora, lo que hemos preparado en términos de la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río. Muy bien, pues quiero decir brevemente que después de Plutarco Elías Calles, o entre Plutarco y Lázaro Cárdenas, gobernaron brevemente Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. No vamos a dedicarles un video, pero creo que vale la pena mencionarlos antes entonces de que se piense que Lázaro siguió despuesito de Plutarco. No fue así, pero en fin, los presidentes que marcaron más la historia pues son Plutarco y seguido por Lázaro Cárdenas del Río. Muy bien, los primeros años. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. El hijo de Dámaso Cárdenas Pinedo y de Felicitas del Río Amezcua, fue el tercer hijo del matrimonio y, como primer varón mayor, fue el responsable de la familia. Tuvo 3 hermanas, Angelina, Josefina y Margarita, y 4 hermanos, Dámaso, Alberto, Francisco y José Raimundo. La Revolución Mexicana. En 1913 se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrejón y alcanzó el grado de general a los 25 años. También se le llamaba el general Cárdenas. Primeros cargos públicos. De 1928 a 1932 fue gobernador de Michoacán. Fungió como dirigente del Partido Nacional Revolucionario, secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y secretario de Guerra y Marina en el gabinete del presidente Abelardo L. Rodríguez. Presidente de México. El 1 de diciembre de 1934 tomó posesión como presidente de México en el Estadio Nacional. Sus primeros años en el gobierno quedaron marcados por el enfrentamiento con el general Plutarco Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1936 y se exilió en Estados Unidos. Para consolidar su poder, creó una serie de organismos sindicales de carácter oficioso como la Confederación Nacional Campesina, CNC, y la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y procedió a reorganizar su partido con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, modificando su estructura de ser una federación de partidos locales y regionales. Se integró con 4 grandes sectores: campesino, obrero, popular y militar. Asilo político a León Trotsky. En 1936, Octavio Fernández Vilchis, apoyado por el muralista mexicano Diego Rivera, comenzaron una serie de gestiones para proponerle al presidente Lázaro Cárdenas la idea de concederle al líder de la oposición de la Unión Soviética, León Trotsky, asilo en México. En diciembre de ese mismo año, el Buró Político de la sección mexicana de la Liga Comunista Internacional llegó a la resolución de que harían falta delegados obreros para demandarle al presidente de la República el asilo que solicitaban, por lo cual se solicitó a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y a su líder, Juan R. de la Cruz, que junto a Vilchis
visitaran en Torreón al presidente Cárdenas con el fin de adquirir la autorización para recibir al ex líder soviético. Ese mismo año, en nombre de la nación mexicana, ofreció a otorgar asilo político a León Trotsky. Gracias a esto es que México fue el primer país en ofrecerle asilo político. Para ello, Cárdenas ordenó que se enviara una comitiva a recibirlo en el puerto de Tampico. Al tiempo, designó por mandato presidencial una segunda comitiva a la que se le brindara un carro especial para recibir a los revolucionarios y sus acompañantes. Esta segunda comitiva fue liderada por Juan R. de la Cruz y cumplió con el deber de acompañarles en su trayecto al hotel y a la mañana siguiente al tren que debían tomar con destino a la capital. Rivera, por su parte, optó por aprovechar el viaje llevando a su esposa Frida y a los generales Beltrán y Guerrero a recibir a Trotsky y Natalia Sedova. Exilio de Plutarco Elías Calles. Cárdenas, a quien al principio de su mandato insistió en que no era necesario expulsar a Calles y sus seguidores, pasó un tiempo en abril de 1936. Vuelvo a leer. Cárdenas, quien al principio de su mandato insistió en que no era necesario expulsar a Calles y a sus seguidores, pasado un tiempo, en abril de 1936, cambió de parecer y el ex jefe Máximo y Morones fueron sustraídos sorpresivamente de sus domicilios y exiliados. La reacción negativa de los empresarios a la política obrera cardenista subrayó la necesidad de poner fin al conflicto entre las agrupaciones obreras y dar paso a un frente unido de los trabajadores. Desechó los temores de que los comunistas pudieran ponerse al frente de la nueva pirámide, porque a su juicio, la raíz de la agitación obrera en el incumplimiento de las justas demandas de las masas trabajadoras. Vuelvo a leer. Desechó los temores de que los comunistas pudieran ponerse al frente de la nueva pirámide, porque a su juicio, la raíz de la agitación obrera era el incumplimiento de las justas demandas de las masas trabajadoras. Lombardo Toledano fue elegido secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Los estatutos de la Confederación refrendaron el principio de la lucha de clases y la transformación de la sociedad capitalista en socialista. La lucha ideológica sería por el fin de la historia, la sociedad socialista y la abolición de la propiedad privada. Cárdenas había propuesto que los salarios no se fijaran según el péndulo de la oferta y la demanda de trabajo, sino según la capacidad de cada empresa para seguir actuando de manera redituable. El criterio abrió aún más las puertas del conflicto laboral y las huelgas aumentaron. Entre los conflictos más espectaculares de 1936 estuvo el de los ferrocarrileros, que llevaría a la nacionalización de esa actividad. También el de los trabajadores agrícolas de La Laguna. La huelga contra toda la industria petrolera se volvió un problema político nacional que obligó al gobierno a intervenir para evitar que la polarización de actividades dejara al país sin combustible. La nacionalización de la industria petrolera fue una de las decisiones de mayor peso para el futuro y para la conformación de la nación. El apoyo del gobierno a las demandas obreras condujo a la expropiación de las empresas. Lograron contratos colectivos con ganancias sustanciales para los trabajadores. Plan sexenal. El plan sexenal consideró que el motor de la producción agraria debía ser elegido y reiteró la necesidad de apoyarlo con crédito e infraestructura. Dar tierra al campesino por la vía ejidal significaba organizarlo. Se trataba de hacer irreversible el cambio de estructura en el agro mexicano. Cárdenas no solo es el presidente que repartió más tierra, sino también el que dio las mayores parcelas. Creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal. La mayoría de las grandes expropiaciones cardenistas pareció total por primera vez. De nuevo, la memoria de las grandes expropiaciones cardenistas pareció total por primera vez desde el reparto de tierra en Morelos durante la Revolución, el verdadero corazón agrario de la Revolución Mexicana. Uno de los apoyos visibles a la candidatura de Cárdenas había sido la CTM. Procedió a formar entonces la Confederación Nacional Campesina, la CNC. Sostuvo que la única forma de defender los intereses de los trabajadores del campo era admitiendo la realidad de la lucha de clases. La meta de la CNC era socializar la tierra. La central debía volver al ejido la unidad de producción básica a la manera de coljós. Acabar con el latifundio, solidarizarse con las demandas de los obreros y apoyar la educación socialista de las masas campesinas. Se precisó
en sus estatutos que sería la única organización representativa de los campesinos. La Unión Nacional Sinarquista, la UNS, se manifestó desde el principio en contra del ejido y pidió que se desarrollaran en el sentido de apoyar y consolidar a la pequeña propiedad privada. Almazán presentaba un programa que atacaba la colectivización del país. Para revivir la encomienda, se comprometió a buscar un remedio inmediato a lo que él describió como el desastre agrario entre comillas. Según el programa de Almazán, no habría más reparto de propiedades privadas. El segundo plan sexenal del general Manuel Ávila Camacho, que en su capítulo agrario dejó claro que se impediría la reconstrucción del latifundio, el ejido seguiría recibiendo el apoyo del Estado. Desapareció el Partido Nacional Revolucionario y surgió el Partido de la Revolución Mexicana, que apoyaba la política presidencial, obrero, campesino, popular y militar. Al producirse el conflicto entre el presidente Lázaro Cárdenas y el jefe máximo, la cúpula directiva del PNR se encontraba claramente dividida. La crisis llegó a su punto culminante en septiembre, cuando las diferencias entre cardenistas y callistas dieron por resultado un encuentro a balazos en plena Cámara. El partido oficial se convirtió rápidamente en una de las bases más sólidas del presidencialismo postrevolucionario. Lombardo proponía la alianza de la CTM con el PNR, la flamante Confederación Nacional Campesina, CNC, y el Partido Comunista Mexicano. Cárdenas no dejó ir muy lejos el proyecto. Cárdenas debió tomar una decisión definitiva y en noviembre de 1939 el PRM anunció que su candidato para el sexenio 1940-1946 sería el exsecretario de Guerra, general Manuel Ávila Camacho. La rivalidad entre Camacho y Almazán tuvo muchos encuentros de guerra, pero se le dio la victoria a Ávila Camacho. Al entregar la presidencia, el partido del gobierno seguía sosteniendo que la lucha de clases era el motor del desarrollo histórico. Con el correr de los años, se afianzaría la idea de que, al finalizar el sexenio de Cárdenas, había llegado también a su fin la Revolución Mexicana. Exilio español. Cárdenas acogió a unos 40,000 exiliados republicanos españoles que debieron salir de su país por la guerra civil entre 1936 y 1939. En 1937, por intercesión de su esposa Amalia Solórzano, quien presidía el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, asiló a 456 menores huérfanos de la guerra civil e hijos de combatientes republicanos que fueron llevados a México a petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español y recibieron alojamiento, sustento y educación en la ciudad de Morelia. Con el pasar de los años, el grupo fue conocido como los Niños de Morelia. Su apoyo a la República Española no se limitó a esto, la defendió en foros internacionales e intentó ayudarla económicamente, incluso con exportación de armas. El gobierno de Roosevelt se opuso a estos planes. Al finalizar la guerra con el triunfo del ejército sublevado, Cárdenas puso bajo su protección a los exiliados españoles en Francia, incluyendo el presidente Manuel Azaña, quien murió bajo protección diplomática mexicana y fue enterrado envuelto en una bandera mexicana porque las autoridades colaboracionistas francesas se negaron a que fuera enterrado con la bandera española republicana. Cárdenas, Rafael M. Pedrajo y los diplomáticos del régimen lograron que decenas de miles de exiliados fueran acogidos en México, incluidos numerosos intelectuales que enriquecieron sensiblemente la cultura mexicana. Nacionalización de los ferrocarriles. Entre 1937 y 1938 completó la nacionalización de la red ferroviaria y después de un conflicto obrero-patronal, expropió los bienes de las compañías petroleras residentes en México, lo que provocó la ruptura de relaciones con el Reino Unido. Intento de golpe de Estado. Enfrentó Cárdenas, por supuesto, un intento de golpe encabezado por el general Saturnino Cedillo, con quien trató de dialogar por medio de su jefe de Estado Mayor Presidencial, el coronel Ignacio M. Beteta. Al final, Cedillo resultó muerto en combate. Fundación del Museo Nacional de Historia. También durante su mandato se transformó el Castillo de Chapultepec, antigua residencia de los gobernantes del país, y se creó en este lugar el Museo Nacional de Historia. De igual modo, impulsó iniciativas para clausurar casas de juego y, rompiendo con la estrategia seguida por Calles, cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica.
Asimismo, en el ámbito social y académico, fundó el Instituto Politécnico Nacional, IPN, el Colegio de México, Colmex, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, entre otros. Modificó la ley agraria, amplió también la red de carreteras y permitió la entrada a los refugiados políticos de muchos otros países, además de los ya mencionados. Al término de su mandato, estuvo al mando de la región militar del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo a leer. Al término de su mandato, estuvo al mando de la región militar del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y como parte de la estrategia de unidad nacional seguida por su sucesor, fue también secretario de la Defensa Nacional del presidente Manuel Ávila Camacho hasta el fin del conflicto. Fue vocal ejecutivo de algunas empresas y presidente de administración de la siderúrgica Las Truchas, empresa que hoy lleva su nombre. Fundación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. El 24 de noviembre de 1939 se creó el Parque Nacional Cumbres de Monterrey por decreto de Lázaro Cárdenas, ubicado en la Sierra Madre Oriental, en la parte correspondiente al estado Nuevo León, abarcando en su extensión parte de los municipios de San Pedro García, Monterrey, Montemorelos, Rayones, Santiago, Allende y Santa Catarina. Este parque contaba con un área de 246.500 hectáreas, lo que lo hizo en su momento el parque más grande de México. Este parque se construyó como tal para la conservación de la flora y fauna del lugar. Sin embargo, 3 años después, durante el gobierno camachista, se realizó la explotación y afectación de terrenos de dicha área por contar con, se abrecita, terrenos que tengan pendiente de 10% o menos y que sean apropiados para los cultivos agrícolas, se cierra comilla. Legalización de las drogas. Durante los últimos años de su mandato, Cárdenas impulsó reformas pioneras en el ámbito de las políticas de drogas con la asistencia del psiquiatra Leopoldo Salazar Viniegra, jefe de la sección de drogas en el Departamento de Salubridad Pública. Las investigaciones y escritos científicos de Salazar sirvieron como la base para el Reglamento Federal de Toxicomanías de Lázaro Cárdenas, promulgado el 5 de enero de 1940. La ley despenalizó la venta y compra de pequeñas cantidades de drogas, eliminando los castigos anteriores por delitos relacionados con drogas. Además, se liberó a los usuarios de drogas encarcelados por pequeños delitos relacionados con su consumo. La ley también creó, en efecto, una vía legal para el acceso a drogas psicoactivas con fines no médicos y trató de garantizar la atención médica a las personas adictas a las drogas al autorizar a los profesionales médicos a prescribir y administrar estupefacientes. El gobierno asignó fondos para crear un presupuesto especial designado a la apertura de clínicas dispensarios con el fin de tratar a los pacientes administrando dosis controladas de drogas de bajo costo, seguras y de calidad. Los pacientes debían registrarse formalmente en las clínicas para recibir el tratamiento. Se establecieron alrededor de 6 clínicas en la Ciudad de México. Aproximadamente 200 personas, hasta 1,000 según algunas estimaciones, acudían regularmente a las clínicas. El monopolio estatal sobre las drogas permitía ofrecer drogas de alta calidad a bajo costo, mucho más seguras y económicas que las que se vendían en las calles de la Ciudad de México en ese momento. La ley estuvo en vigor durante 5 meses, ya que el gobierno mexicano la derogó a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1940. La explicación oficial del gobierno atribuyó esta decisión a la falta de recursos y a la imposibilidad de comprar drogas en Europa debido a la Segunda Guerra Mundial. No se mencionaron en la declaración oficial las crecientes presiones económicas y políticas de Estados Unidos para derogar la ley. Política económica. Al inicio de su sexenio, Cárdenas tuvo mayor representación en el ámbito político, formando alianzas con diputados, senadores, presidentes municipales y jueces. Esto hizo que el general pudiera proyectar su visión política y económica sin mayor oposición. La reestructuración llevada a cabo por el presidente fue especialmente dirigida a la política económica, lo que le permitió realizar una serie de cambios en su gabinete conformado por un conjunto de personas de su confianza. La política económica cardenista se enfocó principalmente en la consolidación y desarrollo del Estado, con la finalidad de mejorar el bienestar social y priorizar los intereses nacionales de acuerdo con el plan sexenal y la nueva Constitución. Entre los principales aspectos que caracterizaron esta política económica destacan lo siguiente: programa de reparto agrario que se consolidó en la creación de la reforma agraria, aumento del gasto público y déficit controlado, expropiación petrolera, política monetaria, desarrollo del sector público, ejidos.
Los ejidos contaron con muy pocos insumos, usaron los que tenían a la mano, tierra y trabajo, lo cual ayudó a un empleo más racional de estos medios de producción e hizo descender el desempleo rural. La reforma agraria no produjo un crecimiento inmediato de la economía, pero los beneficiados por el proceso vieron de inmediato mejorada su forma de vida. El campesino que recibió la tierra durante el gobierno de Cárdenas mejoró su posición social y económica. En el momento culminante del cardenismo, los gastos de tipo económico fueron superiores al 40%, destinados fundamentalmente al desarrollo de las comunicaciones, la irrigación y el crédito a la agricultura. El estado activo, entre comillas, del cardenismo siguió ensanchando la estructura institucional. En 1934, Abelardo Rodríguez había creado la Nacional Financiera, NAFINSA, cuya tarea original era administrar los bienes raíces que la crisis económica anterior había dejado al sistema bancario por quiebras de los prestatarios. Empezó a actuar como sería en el futuro el Banco de Desarrollo de Gobierno. Ante los conflictos con las empresas eléctricas extranjeras, se creó la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que con el paso del tiempo sería la empresa dominante. La Gran Depresión golpeó muy duramente al comercio exterior de México al cerrarle mercados a algunas de sus materias primas, pero durante el primer año de gobierno de Cárdenas, por la economía de guerra que se había instalado en el mundo, el intercambio con el exterior se había recuperado bastante y la exportación ascendió a poco más de 200 millones de dólares. Cuando Cárdenas asumió la presidencia, la producción de petróleo, aunque baja respecto al pasado, comenzó a crecer nuevamente. El esfuerzo mexicano por colocar su petróleo en los países del eje y en América Latina permitió que las ventas al exterior subieran. A partir de entonces y por muchos años, la producción de Pemex se destinaría básicamente a cubrir el mercado interno. En el corto plazo, el petróleo dejó de ser un proveedor de las necesarias divisas extranjeras. México podía aprovechar la experiencia derivada de la industrialización de los países capitalistas avanzados para no repetir sus errores ni pagar su enorme costo social. Buscaba una industrialización consciente, construir un México de ejidos y de pequeñas comunidades industriales. El cardenismo visualizaba al México del futuro como un país predominante agrícola, rural y cooperativo. Empezó a sustituir importaciones de bienes de consumo. Aparecieron nuevas industrias y se encumbraron nuevos empresarios. Cárdenas adoptó una línea bastante clara con relación al movimiento obrero. Tomó el plan sexenal y apoyó la cláusula de exclusión y el rechazo de sindicatos blancos, entre comillas. Este proyecto llevó a Vicente Lombardo Toledano y a la CGOCM a encabezar un bloque de organizaciones sindicales de respaldo activo a la política del presidente. El Pacto de Solidaridad tenía por objetivo neutralizar las presiones del callismo y sentar las bases de un magno congreso obrero y campesino del cual pudiera surgir una central única de todo el movimiento laboral. La nueva organización debería aceptar como premisa la existencia de la lucha de clases y la imposibilidad de cooperar con la clase capitalista. Reforma agraria. En el norte llevó a cabo la reforma agraria que planeó originalmente Emiliano Zapata. Este reparto es considerado por muchos como el más grande del siglo en la historia de México. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras en el sector social, es decir, las parcelas que se encontraban fuera del régimen de propiedad privada. El objeto del reparto agrario lanzado durante el gobierno de Cárdenas buscaba no solo la satisfacción de una demanda popular plasmada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas con capacidad de autosuficiencia alimentaria. La unidad básica del modelo de reforma era la conformación de ejidos. Se trata de una dotación de tierras que eran entregadas a un núcleo de población para que las aprovecharan de la manera que consideraran conveniente. Cada ejido estaba regulado por un órgano interno llamado comisaría ejidal, integrada por los titulares de la dotación, generalmente hombres, que elegían a un presidente y una mesa directiva. La comisaría ejidal tenía la facultad de representar a los ejidatarios en los trámites gubernamentales. Dado que al final de la Revolución y la Guerra Cristera, la mayor parte del país estaba en la ruina económica, el gobierno de Cárdenas creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banjidal, destinado a capitalizar a los núcleos ejidales. En el entonces territorio norte de Baja California, apoyó el movimiento agrarista, el asalto a las tierras,
realizado el 27 de enero de 1937 y que tuvo como uno de sus propósitos fundamentales la repartición de las tierras del Valle de Mexicali, que entonces pertenecía a una empresa estadounidense denominada Colorado River Land Company. En Yucatán condujo su política agrarista mediante la expropiación, el 3 de agosto de 1937, de los enequenales en favor de los ejidatarios y yucatecos. Además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la reforma agraria del cardenismo incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que ayudaran al desarrollo de los ejidos. Por ello, asociados a los núcleos ejidales, se crearon escuelas donde los niños y jóvenes debían adquirir conocimientos sobre agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas que permitiera el medio ecológico. En ese sentido, la reforma agraria llevada a cabo durante el sexenio de 1934 al 1940 se diferenciaba de la implementada por los gobiernos anteriores, para quienes todo se limitó a la dotación de tierra a individuos dedicados a la agricultura a pequeña escala. Lo que la Secretaría de Agricultura se planteaba en la segunda mitad de la década de 1930 fue la creación de centros agrícolas competitivos. Sin embargo, el plan de formación técnica como el financiamiento no pudieron llegar a resarcir el rezago del campo mexicano totalmente. El plan del cardenismo solo funcionó en ciertas regiones, aquellas que como la comarca lagunera o el valle del río Yaqui contaban con riego y tierras fértiles. Por otro lado, aunque el reparto de tierras durante el gobierno de Cárdenas fue el mayor de la historia de México, no disminuyó significativamente la dimensión de las tierras en pequeña y mediana propiedad y de los latifundios. Durante el siguiente periodo, 1940 al 46, el reparto agrario fue frenado y se emprendió una contrarreforma agraria, despojando nuevamente de las tierras recién obtenidas a algunos ejidos para enajenarlas. Expropiación petrolera. Antecedentes. El conflicto entre el gobierno de Cárdenas y las empresas petroleras de nacionalidad extranjera tenían un antiguo linaje. Durante un buen periodo solo debían pagar el impuesto del timbre, menos del 1% del valor de la producción. La situación cambió al iniciarse la revolución y percatarse el gobierno por primera vez del gran potencial petrolero del país. Las grandes exportaciones del petróleo fueron vistas como una fuente idónea para cubrir los grandes déficits presupuestales. El párrafo cuarto del artículo 27 de la nueva Constitución declaró los depósitos petroleros propiedad de la nación. Al iniciarse los años 30, México era ya un productor marginal, situación que cambió con los descubrimientos de Poza Rica en 1930. La compañía inglesa El Águila y el gobierno mexicano llegaron a un entendimiento sobre la explotación de Poza Rica, aceptaba pagar regalías del 15% y el 35% del valor de la producción. El choque definitivo del gobierno y las empresas petroleras se originó por un enfrentamiento de las empresas y sus obreros. Los trabajadores petroleros se encontraban entre los mejores pagados del país. Sin embargo, no había llegado a formar un sindicato único que estableciera las condiciones de trabajo para toda la industria. Crearon el STPRM y se afilió a la CTM. Las empresas rechazaron el monto del aumento. Los expertos nombrados abordaron el tema de que la presencia de la presencia de las empresas petroleras extranjeras habían sido más perjudicial que benéfica para el país. Decreto de la expropiación. El 1 de marzo de 1938, la Suprema Corte dictaminó un laudo mediante el cual las compañías perdían el juicio laboral que habían emprendido en las instancias inferiores del sistema judicial y debían otorgar un aumento de 26 millones. Las empresas se negaron. Si el gobierno no hacía nada en contra de la rebeldía de las empresas, su prestigio y capacidad de liderazgo quedaría en entredicho. Cárdenas hizo saber al país la decisión de su gobierno de cortar por lo sano y apropiar a las empresas petroleras el 18 de marzo de 1938. Los países afectados por la medida del presidente Cárdenas, Gran Bretaña particularmente, criticaron la medida expropiatoria y pusieron en duda la capacidad del país para pagar lo que había tomado. Esto incrementó la exaltación nacionalista que favoreció al presidente. México aceptó desde el principio pagar lo que había tomado, pero no inmediatamente, sino dentro del plazo de 10 años fijado por la ley. El gobierno de Washington sugirió entonces como única solución de México
que México devolviera lo tomado, a lo cual Cárdenas se negó. El gobierno estadounidense y británico contribuyeron a bloquear la expropiación, prohibiendo a sus dependencias que lo adquirieran. Cárdenas abandonó la presidencia y no llegó a un arreglo definitivo con la mayor parte de las empresas expropiadas. Quizás la decisión de política pública más representativa de la administración Cárdenas del Río es la expropiación petrolera, debido a una combinación de factores entre los que destacan la debilidad de las economías estadounidenses y británica durante la década de los 30, ambas estaban sumidas en los efectos de la crisis de 1929, la existencia de un fuerte conflicto entre los trabajadores de las empresas petroleras instaladas en México y los empresarios extranjeros que desatendieron un laudo laboral de la Corte Mexicana, así como su propia visión de un capitalismo democrático y nacionalista en el que las industrias básicas, petróleo, siderurgia, etcétera, jugaban un papel clave. Cárdenas decretó la expropiación el 18 de marzo de 1938 y se creó Petróleos Mexicanos, Pemex. A pesar de que la compensación por los bienes expropiados se incluyó en el decreto, el acto enfureció a la comunidad empresarial internacional y molestó a los gobiernos extranjeros, en particular al Reino Unido. Antes de salir, las compañías petroleras se aseguraron de no dejar nada para ayudar al gobierno mexicano, con la esperanza de forzar a Cárdenas a aceptar sus condiciones. Pese a que México al final pudo reiniciar los campos petroleros y refinerías, la producción no alcanzó los niveles anteriores a la expropiación hasta la Segunda Guerra Mundial, durante la cual asesores técnicos fueron enviados por Estados Unidos como parte de su política de esfuerzo de guerra aliado. Sin embargo, los británicos rompieron las relaciones diplomáticas con el gobierno de Cárdenas y el petróleo mexicano y otros bienes fueron boicoteados, a pesar de un fallo internacional a favor del gobierno de México. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo se convirtió en un codiciado producto. México comenzó a exportar petróleo a la Alemania nazi y la Italia fascista. Más importante, sin embargo, que el acto expropiatorio mismo fue el amplio consenso nacional que Cárdenas fue capaz de crear con esa decisión. No solo se sumaron los sectores del entonces Partido de la Revolución Mexicana, sino que de manera virtualmente unánime, otros muchos sectores de la opinión pública mexicana, la Iglesia Católica entre ellos, se sumaron de manera entusiasta a la decisión del entonces presidente, quien constituyó de esa manera una amplia base de apoyo social que perduraría muchos años después de que su presidencia terminara. Tanto así que ha sido el único expresidente de México capaz de mantenerse activo en la política nacional en el periodo postrevolucionario, como lo atestigua su participación en el Frente de Liberación Nacional, organización que muchos consideran como el germen de algunos de los actuales partidos y movimientos políticos de México, su participación también en proyectos de desarrollo social en la cuenca del Lerma y otras regiones de México, así como su decidido apoyo a la revolución cubana encabezada por Fidel Castro Ruz. Prueba de ello es que en abril de 1961, con motivo de la invasión de Bahía de Cochinos, en que tropas anticastristas entradas y dirigidas por la CIA, el general Cárdenas se alistó de inmediato al ejército cubano con el fin de combatir a los estadounidenses y sacarlos de Cuba. Consecuencias. Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas con México y lo amenazó con un bloqueo mayor. Aunque en un primer momento las 5 corporaciones estadounidenses se desesperaron con la Segunda Guerra Mundial en ciernes, el presidente Franklin Delano Roosevelt tuvo más interés en la alianza estratégica con México como un bloque económico que en proteger las compañías privadas. En contraste, la Anglo-Persian Oil Company, hoy BP, no era una compañía privada, sino dependiente directa del almirantazgo, British Admiralty, y parte del poder mismo del Imperio Británico. Desarrollo del sector público. Las entidades de desarrollo financieras fueron claves para la expansión del sector público con la creación de 19 empresas estatales. El sector ejidal fue impulsado con la creación del Banco de Crédito Ejidal en 1935. También se buscó un impulso al sector exportador a través del establecimiento del Banco Nacional del Comercio Exterior en 1937. Por otra parte, el sector de banca privada tuvo un amplio desarrollo durante este contexto. A finales de la década de 1930 surgieron dentro de este mismo 7 instituciones financieras públicas y 114 bancos privados. Años posteriores. Se ha dicho que en la sucesión presidencial de 1940, al irse perfilando como probable ganador el principal candidato opositor Juan Andrew Almazán, Cárdenas favoreció al candidato del PRM, Manuel Ávila Camacho, y forzó así el resultado electoral, quien debía seguir con las políticas sociales.
Contrariando a Cárdenas, Ávila Camacho fundó el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, donde se agruparían sectores de la derecha política. Siendo Ávila Camacho presidente de la República, desempeñó el cargo de secretario de Defensa hasta el año 1945. Este secretario se refiere a Lázaro Cárdenas. A menudo se dice que Lázaro Cárdenas fue el único presidente asociado al PNR que no se aprovechó de su cargo para enriquecerse. Se retiró a una modesta vivienda cerca del lago Pátzcuaro y trabajó el resto de su vida supervisando proyectos de riego y promoviendo clínicas gratuitas y educación para los más desposeídos. Siguió comentando asuntos de política internacional y abogando por los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica. Durante los movimientos obreros de 1959 y estudiantil de 1968, el Tata Lázaro, como era conocido entonces, fue estrictamente vigilado por el mismo PRI y la CIA para prevención de apoyo y simpatías por los movimientos izquierdistas que se oponían al tan autoritario y represivo gobierno priista. Fue entonces invitado a Cuba por el mismo Fidel Castro en 1960 con motivo de la conmemoración de las revoluciones mexicana y cubana, también por la fundación del Instituto Lázaro Cárdenas para la investigación de la Universidad de La Habana. Fallecimiento y restos mortales. Lázaro Cárdenas murió víctima de insuficiencia hepática en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970, exactamente 25 años después del deceso de su adversario político, Plutarco Elías Calles. Sus restos fueron depositados en el Monumento de la Revolución, donde permanecen junto a los de Francisco I. Madero, Pancho Villa, Venustiano Carranza y el mismo Calles. Es así como llegamos al final de este programa. Espero que, como yo, lo hayan disfrutado, lo hayan encontrado muy informativo. La presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, importantísima, clave, un proyecto, un sexenio increíblemente progresista, de corte liberal, que ayudó a muchísima gente. Impresionante, como hemos dicho, en un futuro no muy lejano haremos programas para presentar resúmenes y conclusiones, porque en estos programas nos estamos encargando de muchísima información, de presentar un contexto amplio. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en el próximo programa. Pásela muy bien.